Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los temas más apasionantes que hay, y es de los misterios y de las leyendas que hay alrededor de Versalles, de los jardines de Versalles, del Palacio de Versalles, los cuales sin duda guardan muchísimos secretos, tantos eventos, tanta historia que hay en ellos. Entonces, definitivamente este es uno de los lugares de los que más hay mitos y leyendas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que se habla, de lo que se dice, de si existe en los jardines de Versalles un túnel del tiempo. Esta es una de las cosas que se han venido pues comentando de una manera insistente en cuanto a Versalles, y pues les platicaré también mi experiencia con alguna de las personas que trabajan ahí. Pero pues vamos a comenzar por contarles acerca de un libro que se escribió alrededor del 1900, que se llamó Una aventura. Este libro fue escrito por dos mujeres maduras, una directora de una escuela y la otra una rectora de ese mismo distrito, las cuales la tarde del 10 de agosto de 1901 iban caminando por los jardines del Palacio de Versalles en busca de un edificio llamado Petit Trianon. Este edificio estaba localizado en ese lugar. Ellas ya conocían más o menos el sitio. Sin embargo, de repente se ven a ellas mismas rodeadas de varias personas, y estas personas identifican inmediatamente que están vestidas con ropajes y todo muy antiguos, no pertenecientes a la época, más bien con un ropaje de los 1700. Ellas, obviamente sorprendidas ante aquello, empiezan a sentirse totalmente desconcertadas de aquello que están viviendo. Y también una de las cosas que les llamó sobremanera así su atención fue un hombre que estaba en uno de los edificios, un hombre también vestido con ese tipo de ropa anterior a la Revolución, y que tenía en su cara estaba totalmente marcada, picada por la viruela, algo que obviamente fue común en la década de los 1700, y eso también fue algo de impacto para ellas. Entonces también ellas relatan en su libro Una aventura que al momento de llegar al edificio que buscaban, el Petit Trianon, una de ellas se percata una de ellas, que fue Moberly, se percata que una mujer con un elegante vestido del siglo XVIII estaba haciendo unos bosquejos, y la mujer era una mujer increíblemente parecida a María Antonieta, la consorte de Luis XVI. Así es que pues ella jura y perjura que era aquella mujer, María Antonieta. Así es que este libro pues habla de aquellas cosas que ellas vivieron, y que, como ya les dije, titularon Una aventura. Las dos aseguran haber estado entre fantasmas del siglo XVIII, incluso haber regresado a esa época por algún tipo de portal que existe en Versalles, que fue una de las cosas que ellas manejaron. Sin embargo, no han sido las únicas. Se ha hablado mucho de otras personas que también comentan lo mismo, que también comparten experiencias similares, en las cuales están incluidas obviamente los jardines de Versalles, como poseedores de algún tipo de misterio que hace que las personas se trasladen a
en otro espacio, en otro tiempo, en otra dimensión. Entonces se habla de una profesora, la profesora Claire Burrow, que supuestamente ella pasó por una puerta de la que después se supo que había estado clausurada por más de un siglo. Y ella también es otra de las testigos de haber vivido una experiencia que no pudo explicar de otra manera más que haber traspasado, haber llegado a un momento y a un espacio en un tiempo diferente. Entonces, pues en este libro de los fantasmas de Trianon obviamente causó mucha polémica. Muchos, como Michael Coleman, decía que pues quizá todo aquello había sido algo que ellas confundieron con alguna obra teatral ubicada en esa época, y por eso es que vieron a tantas personas vestidas de esa forma. Pero obviamente esto tampoco explica cómo es que la persona, Claire Burrow, vio aquella puerta y traspasó, o sea, viajó a través de esa puerta que estuvo clausurada por tanto tiempo. Entonces, sin embargo, pues existen todo ese tipo de leyendas y todas esas cosas que aseguran haber vivido, haber pasado hacia otra dimensión y hacia otro tiempo. Inclusive la profesora Moberly, así como la rectora, también en su libro de una aventura, dicen haber visto un arado en los jardines, los cuales en esa época los trabajadores de ahí confirmaron que no había ningún arado en 1901. Así es que también ellos mismos confirmaron que sí existía un arado en el siglo XVIII. Así es que eso vendría también a confirmar su historia, porque en ese tiempo obviamente no había internet, en ese tiempo no había un registro de tantas cosas, de tantos hechos, y ellas obviamente aseguran haber visto ese arado, el cual desconocían obviamente existía en esa época. Entonces, pues esto viene a dar un punto más a comprender y entender ese misterio, el que quizás sí existe una puerta en ese lugar. Pero bueno, este es uno de los libros que habla acerca de esa experiencia. Ahora pues pasamos un poco a mi experiencia. He visitado Versalles en 3 ocasiones, todas con una misión diferente. En alguna reconocer el arte, todo lo que ahí se encuentra. Y en esa ocasión en la que estuve ahí, tuve la oportunidad de platicar con uno de los trabajadores de este lugar. Obviamente él no quiso dar su nombre, pero es una persona que su familia, toda su familia, sus antepasados han trabajado para el Palacio de Versalles, y él continúa en ese lugar trabajando. Entonces él me comentaba ante mi pregunta de qué cosas él ha vivido, qué es lo que él ha sentido. Él me expresó que muchas cosas, que quien obviamente vive o trabaja o ha estado en Versalles sabe que ese lugar está lleno de muchísimos misterios y experiencias totalmente inexplicables. Y él me compartió sobre todo sobresalió una de esas historias que él me contó, que a mí me impactaron mucho más. Y fue acerca del relato de una mujer que trabajaba en el Palacio de Versalles hace ya mucho tiempo, y que esta mujer estaba en una de las grandes habitaciones del palacio aseándolo, estaba limpiando una de las habitaciones, cuando de repente desapareció. Una de sus compañeras que le estaba esperando
que había ido a traer algo, de repente se percató que ella ya no estaba en la habitación. Creían que quizá había se había trasladado a otra habitación, a alguna sala o algo, y no. Después de varias horas se dieron cuenta de que no estaba en las propiedades, ni en los jardines, ni en ningún lugar. Dieron el reporte a la policía, fueron, investigaron, se dieron cuenta de lo que ya todos los de ahí ya se habían percatado de que ella no estaba. Obviamente su familia también nunca llegó a su casa. Entonces fue una desaparición que nadie pudo explicar y que obvio marcó a todos los que trabajaban ahí, que la conocían y que era una muy buena mujer, una mujer joven, una mujer de familia. O sea, eso les extrañaba aún más, que hubiera podido desaparecer así nada más, porque algunos decían quizás se fue con el novio, pero no tenía novio, no tenía pareja. Y en definitiva, pues pasó mucho tiempo, tanto que pasó una década, 10 años de la desaparición de esta mujer. Ya la mayoría de los que trabajaban en todo lo que era la propiedad de Versalles, pues ya se habían olvidado casi de su desaparición. Cuando de repente en una de las salas en donde se encontraban reunidos todos los que trabajan ahí, para la asignación de las labores y de instrucciones, de repente ella aparece ahí ante ellos con el mismo uniforme que utilizaba, su cara pálida, sus ojos descompuestos y desorbitados, rojos, y su aspecto era como si no hubiera pasado el tiempo. Su aspecto era joven aún, no como si hubieran pasado 10 años. Obviamente todos al verla se sorprendieron muchísimo, hablaron con ella, ella no hablaba, no les respondía absolutamente nada. Las personas, los trabajadores y el manager o la persona que dirigía ahí, inmediatamente pidió que contactaran a su familia. Ellos le hacían preguntas, ella no respondía, no sabían qué era lo que había sucedido. Era como si de repente apareció, pero después de 10 años, con un aspecto idéntico, sin que hubiera pasado, sin que se le notara el paso del tiempo, pero con esa expresión que esta persona refiere. Era una expresión de terror, una expresión como si su alma no estuviera ahí. Entonces la llevan a ella, su familia va por ella, la llevan a su casa. Pasan unos días, no se sabe nada de ella. Esta persona, el que relató esto, decide ir a visitarla, ir a su casa, hablar con ella, porque tenían una relación, si no tan cercana, sí, de compañeros de trabajo. Y aparte él dice que tenía obviamente mucha curiosidad por hablar con ella, por ver cómo se sentía, qué era lo que había pasado durante esos 10 años. Al llegar él a la casa de esta muchacha, inmediatamente su mamá y su papá lo reciben y le dan la noticia de que ella hacía unos 4 días había cometido suicidio. Obviamente esto para él fue pues un golpe muy fuerte, porque después de tanto tiempo ella aparece y ahora se entera nuevamente que desaparece, pero esta vez, o sea, cometiendo suicidio. Entonces la mamá, obviamente desconsolada, va con él y le dice que lo que ha pasado es totalmente desconcertante, que ella al suicidarse dejó una carta y pues él compartió parte de lo que recordaba había en esa carta. Y pues fue algo de verdad que lo dejó a él en shock, que
y que obviamente también cuando él me lo contó, lo que transmitía ese terror, porque él tomó esa carta en sus manos y dice que podía sentir una especie de escalofrío y de terror que le recorría el cuerpo y que lo hizo sentir algo que aún no podía explicar, pero que obviamente a mí también me lo transmitía. Y en esa carta ella explicaba que después de haber vivido atrapada en los pasillos de los espejos de Versalles y de haber visitado los infiernos, no podía ahora vivir entre los vivos, ya que con ella también había regresado el espíritu de los cuernos negros, el cual la había utilizado para llegar hasta esa dimensión y poseer a los inocentes. Siendo estas las últimas palabras que habían escritas en aquella carta. Este hombre de verdad que tenía un semblante de muchísimo miedo, de desconcierto. Aquella carta definitivamente explicaba algo que quizá venía a redondear parte de lo que ya se habla de los jardines de Versalles, del Palacio de Versalles, de las cosas tan inexplicables que pueden llegar a pasar y que han pasado en ese lugar. Desde entonces ese trabajador me compartió que desde entonces, desde que él leyó esa carta, que se comenta que los habitantes de los alrededores, las personas que tienen sus negocios alrededor, algunos de los trabajadores, juran haber visto una especie de demonio de cuerpo espigado y con grandes cuernos negros, el cual suele esconderse entre los jardines del Palacio de Versalles. Así es que, pues esta es una historia que pues a mí me impactó. Es una historia que quizá como muchas otras sea una leyenda, pero que quizá, como la mayoría de las leyendas, tenga algo de verdad. Existen muchos misterios y muchas cosas alrededor de nuestro planeta. La conjugación de las dimensiones, el espacio, el tiempo, que aún no podemos nosotros comprender y descifrar. Así es que seguramente nos seguiremos encontrando con todo este tipo de anécdotas, de leyendas, que como les digo, las leyendas tienen mucho de verdad. Así es que, pues esto es algo que quería compartir con ustedes y que seguiremos compartiendo todas las experiencias e historias desconcertantes, inquietantes y que nos ayudan a confirmar que vivimos en un mundo lleno de misterios, en un mundo en el cual tenemos que estar preparados con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestro corazón, para poder captar lo que está ahí y que muchas veces nos cuesta descubrir. Pues un abrazo a todos y pues muchas gracias por su atención y estaremos aquí con el siguiente misterio que habremos de compartir. Gracias por todo y pues si pueden compartan este video y suscríbanse. Un abrazo a todos. Gracias.